Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Seminario Internacional sobre Reparación del Daño, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia. Mi nombre es Carlos de la Rosa, soy investigador del centro y estaré moderando la conversación del día de hoy. Nos da mucho gusto la respuesta tan amplia que ha tenido esta convocatoria y el interés de todos y de todas ustedes por participar en esta sesión. Como lo mencioné en la sesión pasada, en el Centro de Estudios Constitucionales hemos identificado un creciente interés por el derecho de daños, principalmente a partir de una serie de decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia en la materia. La primera de estas en 2014, que implicó la introducción de los daños punitivos al país. No obstante, a diferencia de otros países, el derecho de daños es incipiente en nuestro país y no ha sido abordado de forma amplia por la academia. Debido a esta situación, el seminario tiene la intención de atender esta área de oportunidad y esta demanda de información. Y el seminario tiene el propósito de fungir como un espacio para explorar la reparación del daño en México a la luz de prácticas más consolidadas en otros países. Y por eso, en esta ocasión, me da mucho gusto dar la bienvenida a la profesora María Guadalupe Martínez Ayes, quien nos hablará sobre los daños punitivos. Antes de darle la palabra, me gustaría presentar la semblanza de la profesora Martínez. Ella es abogada y magíster en Derecho y Argumentación por la Universidad Nacional de Córdoba, maestra en Derecho y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, y actualmente es profesora de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, en Argentina. Nos da mucho gusto contar con la profesora Martínez el día de hoy, quien es sin duda una experta internacional en la materia. Para definir la dinámica de la sesión, después de la ponencia de la profesora, pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas para que podamos aclarar las dudas que hayan surgido y profundizar en la conversación. Les pido por favor que en el transcurso de la ponencia de la profesora Martínez pidan la palabra alzando la mano en la aplicación, en la opción que tiene Zoom para poder alzar la mano. La pueden encontrar en la parte inferior, o también pueden en el chat ir escribiendo sus preguntas o su nombre para que los identifique. Y yo les voy a estar dando la palabra conforme la vayan pidiendo. Mientras tanto, les pido por favor que silenciemos nuestros micrófonos para escuchar a la profesora. Y sin más, le paso la palabra a la profesora Guadalupe Martínez Ayes. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Buenos días, muchas gracias Carlos. Quisiera en primer lugar agradecer a Carlos de la Rosa y al Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte por la invitación a participar del Seminario Internacional de Reparación del Daño y sobre todo por hacer posible su continuidad por medios virtuales. La verdad que es un verdadero placer para mí estar hoy con ustedes compartiendo algunas reflexiones sobre la temática de los daños punitivos, que ha captado mi atención desde su incorporación en el derecho argentino del consumo allá por 2008. Se me ocurren varios ángulos posibles desde donde abordar la problemática de los daños punitivos, y ciertamente son muchas y variadas las cuestiones controvertidas alrededor de la figura y de su implementación, no solo en los sistemas jurídicos continentales, sino también en los sistemas propios del common law. Sin embargo, teniendo en cuenta el particular contexto de México, en el que los daños punitivos han sido introducidos pretorianamente por la Suprema Corte y bajo el paraguas del daño moral, y sin mayor discusión previa por parte de la comunidad jurídica mexicana, entiendo que quizás un buen punto de partida sea empezar por ofrecer primero una breve descripción de la fisonomía actual del moderno derecho de daños continental y de los debates alrededor del mismo, para luego así avanzar hacia ofrecer deslindes conceptuales, particularmente entre sanción y compensación, y entre sanción y disuasión, que entiendo son esenciales para comprender la figura de los daños punitivos, para poder participar de manera efectiva en el debate sobre la conveniencia o inconveniencia de su incorporación en un sistema jurídico determinado, y para poder canalizar de la mejor manera posible
las discusiones sobre las alternativas de diseño legal y las aristas prácticas de su implementación. Es importante entonces entender la fisonomía del moderno derecho de daños para poder comprender el marco teórico en el que tienen lugar las discusiones sobre los daños punitivos en los sistemas continentales. El actual debate teórico sobre el derecho de daños gira básicamente alrededor de dos cuestiones. Por un lado, del reconocimiento de la insuficiencia de los marcos teóricos dominantes que entienden al derecho de daños como un mecanismo privado, exclusivamente rectificatorio. Y por el otro, de la determinación de bajo qué circunstancias y de qué maneras dar cuenta de las dimensiones preventiva, o si se quiere disuasiva, y punitiva o sancionatoria o retributiva, como deseen denominarlas. Es decir, el debate actual se centra en la tensión, si se quiere, y en la necesidad de identificar y deslindar conceptualmente estas tres funciones: reparación, prevención y sanción. E incluso más recientemente, la idea de distribución también está presente en las discusiones sobre las funciones del derecho de daños. ¿Sí? Lo cierto es que el derecho de daños, por un lado, es menos rectificatorio de lo que se afirma, y por el otro, tiene en cuenta la reprochabilidad de la conducta del demandado en mayor medida de lo que normalmente se reconoce. Así se ha demostrado en reiteradas oportunidades que el derecho de daños en general ofrece respuestas que son infracompensatorias a las víctimas de daños serios. Es decir, si pensamos en la gran mayoría de los daños, estos son irreparables, ¿no? Pensemos en el daño moral, en el daño a la integridad física, en las invasiones a la dignidad y la privacidad. Son claramente irreparables y difícilmente pueden ser consideradas en términos puramente monetarios. Lo que lleva a reconocer que el objetivo rectificatorio de colocar a la víctima en la situación anterior o cercana a la situación anterior al acaecimiento del daño es una ilusión en la gran mayoría de los casos. Es decir, la respuesta exclusivamente rectificatoria luce insatisfactoria en muchos supuestos. Por ejemplo, en los supuestos de daños a la imagen o a la privacidad por publicaciones en la web o en las redes sociales o en plataformas, la respuesta adecuada para la víctima no es necesariamente la reparación de una suma de dinero, sino más bien y principalmente respuestas preventivas que eviten la continuidad del daño o su agravamiento. Por ejemplo, solicitando al juez que ordene la baja de los contenidos que afectan la dignidad o reputación de esa persona. El pedido de disculpas también son respuestas que aparecen como adecuadas para las víctimas en ciertos supuestos de daños. Es decir, la respuesta rectificatoria clásica de sumas de dinero, si bien puede ser suficiente y adecuada en algunos supuestos, pensemos por ejemplo en un simple accidente de automotores, o en otros supuestos donde el daño es meramente pecuniario o patrimonial, en esos supuestos puede ser una respuesta suficiente y adecuada, y en esos casos en general lo es. Sin embargo, es altamente insatisfactoria en un número importante de casos del derecho de daños, lo que demuestra al menos una especie de crisis del principio de rectificación. Asimismo, se ha demostrado también que condenas por daños que son eminentemente compensatorias, como es el caso del daño moral, presentan elementos extracompensatorios o punitivos que pretenden dar cuenta de la gravedad o reprochabilidad de la conducta del demandado, y que de algún modo hacen evidente, nuevamente, que una respuesta puramente rectificatoria es insuficiente para dar adecuada respuesta a las víctimas de dichas conductas agravadas. Al fin de cuentas, esas respuestas denominadas, entre comillas, compensatorias, son de hecho respuestas por más que compensación. Todo lo anterior revela no solo la crisis de la exclusividad del principio rectificatorio, sino también que la idea de sanción no es ajena al derecho de daños.
y que aquella división tajante entre lo público y lo privado, o el derecho público y el derecho privado, que estamos tan acostumbrados a escuchar, es bastante menos nítida de lo que teóricamente se proclama. Muestras elocuentes de ese proceso de desdibujamiento de la frontera entre lo público y lo privado se manifiestan en los recientes movimientos experimentados por el derecho penal hacia lo privado y por el derecho privado hacia lo público. A grandes rasgos, el derecho penal se ha mostrado en las últimas décadas permeable a conceder un mayor espacio a la víctima del delito, al proponer, por ejemplo, estrategias restaurativas en el marco de los procesos criminales. Por su parte, el derecho privado ha comenzado a mostrar cierta sensibilidad ante los aspectos públicos de su operatoria bilateral clásica, que invitan a replantear el entendimiento tradicional del derecho de daños como un mecanismo eminentemente privado, para repensarlo en su dimensión pública, y en su clave de articulación con el regulador y con el legislador. Es decir, nos invita a pensar en una dimensión pública del derecho de daños, en el sentido de que la mirada deja de estar exclusivamente en esa relación bilateral entre A y B, para advertir que ese conflicto privado individual puede tener también en ciertos supuestos un efecto amplificador, que va más allá de las partes en cuestión. Por ejemplo, la imposición de una sanción expresa desaprobación social. La información que se produce en un proceso de daños llama la atención del legislador, de las agencias regulatorias del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, se hace difícil seguir pensando en el derecho de daños como exclusivamente rectificatorio, privado y en aislamiento. Se hace también difícil afirmar que la sanción es completamente ajena al derecho de daños y exclusiva del derecho público, llámese derecho penal o derecho administrativo. Evidentemente todo esto indica que la lógica y operatoria del derecho de daños se han complejizado. La reparación, la prevención y la sanción conviven muchas veces de manera encubierta o solapada, y entonces el desafío consiste en identificar y deslindar los aspectos conceptuales de cada una de ellas, y dilucidar la posible autonomía, interacción o articulación de estas funciones entre sí. Distintos sistemas jurídicos brindan distinto espacio a estas funciones del derecho de daños, ¿no? Y ello ciertamente dependerá de los acuerdos que existan en una comunidad jurídica determinada y de cuestiones de política legislativa también. Por ejemplo, en el caso argentino, a partir de la reciente reforma del Código Civil, que entró en vigencia en el año 2016, la reparación y la prevención son funciones autónomas, que coexisten simultáneamente en un litigio de daños. Y a ellas se agrega la función sancionatoria en el ámbito del derecho del consumo, donde incorporamos los daños punitivos en el 2008, como hice referencia al comienzo de mi presentación. Es decir, la fisonomía de una sentencia de daños en el contexto del consumo hoy en Argentina puede contener al mismo tiempo elementos de reparación, de prevención y de sanción. Para que puedan tener una idea de cómo funcionaría esto en la práctica, veamos un ejemplo de un litigio sencillo contra una compañía de telefonía celular que se sustanció en Argentina hace unos años. Un consumidor individual reclama a la empresa de telefonía celular la devolución de cobros indebidos realizados por gestión de cobranzas que de hecho no se realizaban, ¿no? Porque eran cobros indebidos. Es decir, ese es el reclamo de reparación. Además, solicita al juez que ordene a la empresa de telefonía a que deje de realizar esa conducta abusiva en el futuro. Esta sería la medida preventiva, el espacio de la prevención. Y además solicita la imposición de daños punitivos por la gravedad de la conducta desplegada por la empresa de telefonía. Este sería el elemento sancionatorio, ¿no? Evidentemente, esta complejidad de la sentencia, digamos, de daños que contiene estos tres elementos, hace mucho más evidente todavía la necesidad de un deslinde conceptual, debido a que la actividad argumental y procesal
de cada uno de estos elementos, de la procedencia y de la prueba de cada uno de estos elementos, de la reparación, de la prevención y de la sanción, exige de cuestiones bien diferentes, ¿no? Me voy a detener en estos aspectos un poco más adelante. Bueno, evidentemente, para poder comprender entonces el lugar o espacio de los daños punitivos en el moderno derecho de daños, debemos ocuparnos como primera medida de deslindar conceptualmente la sanción de la compensación. Lo cierto es que los sistemas continentales han ofrecido y siguen ofreciendo resistencia al deslinde conceptual entre sanción y compensación, argumentando que los casos que se pretenden resolver mediante la imposición de daños punitivos ya reciben una respuesta satisfactoria por parte del derecho de daños compensatorio. Por un lado, alegan que los jueces, en aquellos países que no cuentan con el Instituto de los Daños Punitivos, utilizan el daño moral como una herramienta sancionatoria. Aunque claro, lo harían de manera encubierta, detrás de la retórica resarcitoria que es propia del daño moral. Este fenómeno de sancionar bajo velos compensatorios ha sido documentado en reiteradas oportunidades en un gran número de sistemas legales de Europa y de América Latina. En Francia, en Alemania, en Italia, en Suecia, en Holanda, en Dinamarca, en Chile, en Brasil, en Colombia, en Argentina y muchos más. Por el otro lado, también sostienen que en aquellos casos en que la conducta dañosa es particularmente grave, simplemente se estaría generando un mayor menoscabo moral, lo que sin duda redundaría en un mayor daño moral a resarcir. Es decir, habría una relación funcional entre la reprochabilidad de la conducta del demandado y el menoscabo moral en la víctima agravado por dicha conducta, que conduce necesariamente a mayores indemnizaciones resarcitorias. En definitiva, lo que alegan es que la introducción de los daños punitivos quizás no importaría mayor variación en los montos indemnizatorios que se otorguen al actor en este tipo de supuestos fácticos. Al final del día, la cuenta indemnizatoria final sería la misma, y el adicionar daños punitivos podría importar una duplicación indemnizatoria. El problema de quienes suscriben estas ideas es que, en el mejor de los casos, solo consideran el aspecto cuantitativo de la cuestión. Ambos argumentos soslayan que el aspecto principal del problema que nuestro derecho de daños tiene para con tales casos es cualitativo o conceptual, es decir, resulta relevante distinguir y transparentar aquello que se le manda pagar al demandado para resarcir el daño causado en la persona y bienes de la víctima, de aquello que se le impone a aquel en concepto de sanción por su particular conducta reprochable. Hay varias razones por las cuales esta distinción cualitativa o conceptual adquiere vital importancia. Me voy a concentrar en dos de ellas, que creo que son las más importantes. La primera es la función expresiva de la sanción, y la segunda es la proporcionalidad de la sanción. Respecto de la función expresiva de la sanción, tenemos que tener en cuenta que, más allá de los montos de condena en juego, es importante enviar el mensaje de que la conducta en cuestión es de aquellas que requieren ser sancionadas en virtud de su particular reprochabilidad. De lo contrario, estaríamos tratando dichas condenas por daños meramente como el precio que se paga por desplegar conductas reprochables, en vez de tratarlas como una genuina sanción por la gravedad del comportamiento en particular. Aún en el caso en que los jueces pretendieran sancionar mediante la imposición de condenas generosas o abultadas por concepto de daño moral, la función expresiva de la sanción quedaría diluida al encontrarse solapada como parte de la cuenta resarcitoria. Es decir, gran parte de la idea de castigar o de sancionar pasa por hacer saber que se está castigando o que se está sancionando. Es más, encubriendo la sanción, no solo estaríamos obstaculizando la valiosa oportunidad de enviar un claro mensaje condenatorio de aquellas conductas reprochables que son intolerables porque violan los estándares básicos de mutuo respeto y consideración que nos debemos unos a otros en sociedad,
sino que también estaríamos clausurando una vía legítima para que la víctima pueda expresar el significado que dicho comportamiento deliberado ha tenido en su vida, y de ese modo reafirmar su igual valor moral vis a vis el agente dañador. Respecto del la segunda buena razón para distinguir la sanción de la compensación, que es la proporcionalidad de la sanción, aquí tenemos que tener en cuenta que a los fines de evaluar la procedencia y cuantía de los rubros resarcitorios, se debe evaluar el impacto de la conducta del demandado en la persona y bienes del actor, lo cual adquiere un tinte subjetivo y depende de las circunstancias particulares de la víctima en cuestión. Por ejemplo, probablemente no sea el mismo el impacto que la lesión en un dedo cause a un pianista profesional que la que pueda llegar a causar en un profesor de derecho. Por el contrario, en una situación en que los actores también reclaman la imposición de daños punitivos, el planteo y la prueba de este segundo concepto se orientaría de manera bien diferente. En efecto, la conducta desplegada por el demandado, que es lo que se busca sancionar mediante la figura, resulta objetivamente reprochable, y su sanción debe ser necesariamente evaluada por el juez de manera separada de las características subjetivas de la víctima, las que solo deberá indagar para decidir sobre el paralelo reclamo por el daño moral sufrido. Por ejemplo, en el caso del amparo 30 de la Suprema Corte, digamos, de México, podríamos decir que la conducta del Mayan Palace es objetivamente reprochable, independientemente de si la víctima es una persona famosa, rica, pobre o lo que sea, es decir, independientemente de las circunstancias y características subjetivas de la víctima en cuestión. En cambio, en un sistema en el que el daño moral cumple al mismo tiempo funciones resarcitorias y sancionatorias, se produce una confusión problemática en el planteamiento del daño, su prueba y la justificación de la condena por parte del juez. Cuando la víctima persigue la imposición de una condena punitiva, el proceso de daños debe reorientarse hacia la identificación de la gravedad de la conducta del demandado. Ello representa, si se quiere, el aspecto cualitativo de la sanción. Una vez que se determina que la conducta del demandado es merecedora de sanción, el juez debe determinar la cuantía de la condena punitiva en proporción directa a la seriedad de la ofensa. Esto es lo que sería el aspecto cuantitativo de la sanción. Lo cierto es que cualquier sanción impuesta por el Estado, ya sea a través de la operatoria del derecho penal o del derecho de daños, debe ser proporcional a la gravedad de la conducta que se sanciona. La pretendida respuesta compensatoria, es decir, esto de sancionar bajos velos compensatorios, es entonces inconsistente con los requisitos de proporcionalidad exigidos para la imposición de sanciones, porque es incapaz de dar cuenta de los referidos aspectos cualitativo, es decir, la gravedad de la conducta, y cuantitativo, es decir, la proporcionalidad de la sanción con la gravedad de esa conducta. Ciertamente, entonces, el clásico proceso de daños debe rediseñarse para poder canalizar apropiadamente a aquellas demandas de imposición de sanciones. Cuestiones como, por ejemplo, el castigo múltiple, el ne bis in idem, la necesidad de introducir estándares de prueba quizás más estrictos, deben ser debatidos y analizados. Es decir, una reforma o rediseño de las reglas procesales civiles debe de algún modo acompañar la decisión de incorporación de los daños punitivos en un sistema jurídico dado. La diferencia conceptual entre sancionar una conducta y reparar un daño tiene además otras proyecciones prácticas de trascendencia. Por ejemplo, una sentencia judicial que ordene ambos conceptos tiene efectos declarativos para con el daño resarcible, puesto que el juez reconoce la existencia de un menoscabo en el momento en que se produjo y ordena repararlo, al tipo que asumiría un efecto constitutivo para con la condena punitiva, puesto que es el tribunal quien decide sancionar o no en virtud de lo acontecido y de la gravedad de la conducta. Ello conlleva ciertas consecuencias importantes respecto de cuestiones que son accesorias pero no menos importantes, como por ejemplo desde cuándo se computarán los intereses.
En esta línea de ideas, se hace importante destacar entonces que la solicitud por parte de la víctima y de corresponder la imposición de los daños punitivos por parte del juez, exigen una actividad argumental y probatoria claramente distinta por parte tanto de los abogados como del juez. Se debe distinguir la reparación a la víctima individual, la cual se fundamenta en el impacto de la conducta del demandado en aquella, de la sanción al demandado, la cual se fundamenta en la conducta reprochable desplegada por éste. En la práctica jurídica argentina, en innumerables ocasiones, se advierte esta falta de claridad conceptual, tanto por parte de abogados como de los jueces, en el marco de los procesos de daños en que se solicita, por ejemplo, daño moral y daño punitivo. Y esto ha generado innumerables confusiones y desgastes procesales innecesarios. Ahora bien, una vez que logramos deslindar conceptualmente la sanción de la compensación, nos enfrentamos ante un nuevo problema, el deslinde conceptual entre sanción y disuasión, que es la declarada doble función de los daños punitivos. La mayoría de los autores y de las cortes en los sistemas continentales y en los sistemas anglosajones parecieron estar de acuerdo en que los daños punitivos son condenas pecuniarias extracompensatorias que los jueces imponen a pedido de parte con el objeto de sancionar al demandado y disuadir a este y tal vez a terceros de incurrir en conductas similares en el futuro. Es decir, parece haber un consenso unánime de que los daños punitivos cumplen esa doble función de sanción y disuasión. Sin embargo, hay una gran disputa sobre cuál sería la mejor combinación entre sancionar y disuadir. De hecho, las circunstancias de que estas dos ideas, sanción y disuasión, se encuentran interconectadas, tal vez diría de una manera indisoluble, no obsta a que una pueda ser entendida como el objetivo central de la institución en detrimento de la otra. Perfectamente podría plantearse que el castigo o la sanción es el efecto necesario de la disuasión o prevención, o bien viceversa, que la disuasión es el efecto secundario del castigo. Sin embargo, la discusión sobre los daños punitivos se desarrolla a un nivel demasiado general o abstracto, dando lugar al juego entre sanción y disuasión. Esto resulta problemático porque introduce ambigüedad en la discusión y complejiza aún más el entendimiento de la figura, al tiempo que también permite que entendimientos propios del análisis económico del derecho, que entiende a la disuasión óptima como la función principal de los daños punitivos, se cuelen de manera solapada, desapercibida y sin mayor comprensión. Este problema se observa recurrentemente en los debates que se cursan en las jurisdicciones continentales, que se encuentran influenciadas predominantemente por las discusiones y la práctica norteamericana. Es el caso de Argentina y de México. Por ejemplo, la Suprema Corte en el Amparo 30 cita en su gran mayoría autores y decisiones de Estados Unidos, ¿no? Pero esto está presente también en gran medida de las discusiones en la mayoría de los países de Europa continental. Es decir, esto no es algo que es característico de Latinoamérica, sino también de toda Europa. Hay una mirada predominante hacia la práctica de adjudicación de daños punitivos de Estados Unidos, lo que resulta problemático debido a que la práctica en Estados Unidos es muy compleja, difiere radicalmente de estado en estado, es muy dispar y controvertida, lo cual dificulta aún más o complejiza aún más las discusiones locales. Además, el deslinde conceptual entre sanción y disuasión es importante porque acarrea implicancias prácticas y de diseño que son significativas. Por ejemplo, bajo un predominio de la función disuasiva de los daños punitivos en términos de eficiencia, la gravedad de la conducta se vuelve un elemento irrelevante. Desde esta mirada más bien sistémica, los daños punitivos son entendidos como una herramienta al servicio de la eficiencia. Se entiende que pagar los daños que se causan deberían generar los incentivos suficientes, por lo que el elemento relevante para que prosperen los daños punitivos
no es la gravedad de la conducta del demandado, sino la probabilidad de escapar a responder de los daños que se causan. Así, fíjense cómo desde esta mirada, el famoso caso norteamericano de Exxon Valdez, el caso de el choque de un barco, el accidente de un barco que llevaba petróleo y que causó un gran daño ambiental, es un caso en el cual los daños punitivos, dicen desde esta mirada, no deberían haber procedido, ya que las chances de escapar a responder que tenía Exxon Valdez eran igual a 0, pese a que la conducta fue altamente reprochable. Exxon Valdez asignó o puso frente al barco a un capitán que tenía antecedentes de alcoholismo, a sabiendas de ello. Bajo esta óptica disuasiva, por ejemplo, los topes también son problemáticos, porque la cuantía debe ser la necesaria para lograr la disuasión óptima. Debe lograr que se paguen los daños que se causen, con lo cual los topes podrían obstaculizar este objetivo. La asegurabilidad de los daños punitivos, por ejemplo, debería exigirse. El destino de la condena cumple la función de incentivar al actor a que demande la imposición de daños punitivos, por lo cual debería estar destinada a este. Y en las acciones de clases no deberían, en principio, proceder los daños punitivos. Se supone que en el contexto de una acción de clase, el demandado terminará pagando los daños que causa, por lo que los daños punitivos no cumplirían ningún rol. Al contrario, derivarían en incentivos para que se adopten medidas de prevención excesivas, y eso llevaría a resultados ineficientes desde esta mirada. Ahora, si nos movemos al otro lado de la cuestión, es decir, desde el predominio de la función sancionatoria de los daños punitivos, la gravedad de la conducta es el elemento clave. La asegurabilidad debería prohibirse si lo que buscamos es sancionar. El monto de la sanción debe significar un castigo que sea proporcional a la gravedad de la conducta, por lo que los topes son muchas veces problemáticos y quizás atender a la riqueza o el patrimonio del demandado sean un buen parámetro para cuantificar a los daños punitivos. Las ratios, es decir, esta relación entre el daño punitivo y el daño compensatorio, por ejemplo, de que no puede el daño punitivo ser 10 veces mayor al daño patrimonial y algún otro tipo de ratio, son líneas arbitrarias que básicamente lo que hacen es diluir la distinción conceptual entre sancionar y compensar. Particularmente, y así hay otras implicancias que podríamos comparar. Particularmente en el caso de Argentina, este fenómeno se advierte con claridad, debido a que la discusión se mantuvo siempre en un nivel demasiado elevado de generalidad y abstracción respecto de la interacción entre sanción y disuasión, y los conceptos en juego, los jueces y operadores del derecho juegan con diferentes entendimientos de sanción y de disuasión de manera errática e incoherente, lo que hace difícil lograr una sana práctica de adjudicación. De un estudio empírico informal realizado el año pasado en Argentina, se observa que si bien la mayoría de las sentencias aluden a la función sancionatoria como prioritaria, hay otro tanto que alude a la función disuasiva como prioritaria. Incluso se advierten también grandes inconsistencias internas en algunas sentencias, que si bien aluden a la función sancionatoria como prioritaria, a los fines de determinar la procedencia de la imposición de los daños punitivos, es decir, enfatizan en la gravedad de la conducta en cuestión como elemento relevante, al momento de cuantificar su monto, abandonan el foco en la reprochabilidad de la conducta y siguen parámetros propios de entendimientos de disuasión económica de los daños punitivos. Es decir, tienen en cuenta, por ejemplo, la probabilidad de escapar a la responsabilidad civil. Así, contamos con algunas decisiones judiciales, aunque aclaro que son excepcionales, que directamente aplican la fórmula de cuantificación propia del análisis económico del derecho, desarrollada originalmente por Poniski-Javel en Estados Unidos. Para ir concluyendo, a modo de conclusión, lo que me interesa transmitir entonces es, entiendo que los principales obstáculos en los debates sobre los daños punitivos en los sistemas continentales son básicamente dos. Por un lado, la resistencia a discutir el espacio de la sanción en el derecho de daños
como autónomo e independiente de la compensación. Y por el otro, la ausencia de un debate más concreto y profundo sobre la doble función de sanción y disuasión de los daños punitivos y la relación y articulación entre las mismas. Entiendo que estos son consensos básicos en los que debe trabajar una comunidad jurídica determinada para poder debatir de manera efectiva la conveniencia de incorporación de los daños punitivos en sus sistemas jurídicos y las demás cuestiones de implementación práctica y de diseño legal del instituto, de manera de lograr un instituto que sea adecuado para el sistema jurídico particular en cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez, por su participación. Ha sido muy enriquecedora. Ahora iniciaremos la ronda de preguntas y respuestas. A petición de la profesora vamos a tomar una pregunta a la vez y daremos espacio para que conteste y así sucesivamente hasta agotar el tiempo de la sesión. Ya tengo identificado algunas personas que desean hacer algunas preguntas. Les recuerdo de nueva cuenta que si desean participar, pueden pedir la palabra en el chat o alzar la mano en la sección del chat de la ventana de la aplicación. También les pido que antes de realizar su pregunta se presenten y les pido que mantengamos las preguntas concisas para que tengamos más tiempo para tener más participaciones y poder escuchar más de la doctora Martínez. Bueno, pues para empezar tenemos una pregunta de Pedro Mendoza Cruz. Pedro, por favor. Gracias, doctora, por la excelente explicación. Servidor Pedro Mendoza Cruz. Bueno, después de haber escuchado estos comentarios que nos ha compartido, tengo dos preguntas principalmente. La primera es, el daño punitivo, no estamos cayendo en pagar el daño punitivo en situaciones que no lo merecen. Es decir, el daño punitivo no debe de operar en aquellos casos en los que únicamente existe una conducta reiterada del responsable, que existe esa acción de mala fe de seguir cometiendo la misma acción de manera constante, entonces sí poder demandar el daño punitivo y no con un solo asunto, sin que exista antecedente alguno de que se haya incurrido en esa falta de un deber de diligencia, de un deber de cuidado, de esa desatención, de la culpa invigilando de parte del responsable, con ese solo asunto sea suficiente para solicitar y sancionar con daño punitivo a esta persona, sin tener un antecedente de haber incurrido de manera negativa o de mala fe en acciones que dieran lugar a ese tipo de hechos. Lo digo por el asunto del que acaba usted de citar también del Mayan Palace. Pareciera que ese fue el único asunto y no había antes otros como para que dieran lugar a ese tema del daño punitivo. Esa es una. Y la segunda, y con esta termino mi intervención, es que el daño punitivo no se convierte en un lucro excesivo a favor de la víctima, cuando por una parte ya estamos indemnizando el tema de la responsabilidad civil objetiva, el pago del daño moral, y luego sumamos una más que es el tema del daño punitivo, no estamos cayendo en no resolver el problema y solamente acrecentar la bolsa en cuanto al lucro excesivo a favor de la víctima. Gracias. Es todo. Muchas gracias, Pedro. Adelante, profesora. Muchas gracias, Pedro, por tus preguntas. Muy buenas tus dos preguntas, porque sirve para clarificar algunos aspectos. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sirve para clarificar algunos aspectos importantes. Primero, a la primera pregunta, creo que, y por eso yo insisto en esto de que traté de marcar al final, creo que el debate sobre la incorporación o la conveniencia de incorporación o no de los daños punitivos debe ser un debate que debe cursarse en una comunidad jurídica determinada, en donde las cuestiones que hay que decidir es si esta es una herramienta que cumple alguna función, que tiene alguna utilidad en el sistema jurídico del que se trata. Con lo cual creo que la discusión sobre cuál es el espacio que se quiere dar a los daños punitivos es una discusión que debe cursarse en una comunidad jurídica dada. Entonces yo creo que ahí la cuestión sobre
¿Es necesaria la reiteración de una conducta para que una conducta sea considerada reprochable y sea considerada objeto de imposición de la sanción? Creo que esta es una discusión que perfectamente se puede cursar, y se puede pensar que una herramienta de este tipo sería una herramienta deseable, por ejemplo, en el sistema jurídico mexicano o en cualquier otro sistema. En general, la idea de la sanción es una idea en el derecho de daños, no juega un rol predominante, ¿no? Apunta a que haya una reprochabilidad y una gravedad de la conducta. Y yo creo que esta es una de las cuestiones más importantes, porque luego el determinar cuál es el nivel de gravedad o de reprochabilidad queda en manos de la jurisprudencia y de los jueces, ¿no? Porque la mayoría, digamos, de las normativas que regulan los daños punitivos aluden a grave menosprecio de los derechos de terceros, aluden a especial gravedad, especial reprochabilidad de la conducta, y luego hay que ver en el caso concreto qué hace falta y qué elementos deben estar presentes para que una conducta sea lo suficientemente grave o reprochable como para merecer una sanción, ¿no? Una sanción en el sentido de desaprobación social de esa conducta. Con lo cual creo que dependerá, digamos, de cómo se construya el elemento subjetivo de gravedad o de reprochabilidad de las conductas a sancionar. Y la reiteración es un argumento que es válido, digamos, de discutir para evaluar en qué supuestos se quiere incorporar esta idea. De todos modos, algo que es interesante, en el caso de Argentina, los daños punitivos están incorporados en la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, que en la mayoría de los supuestos, si bien no son necesariamente casos de reiteración, son sí casos de prácticas que son masivas, ¿no? Es decir, por ejemplo, este ejemplo que les daba de la compañía de telefonía celular que realiza cobros indebidos, o que adiciona $1 más o $1 más indebido a la cuenta, digamos, del consumidor, estas son prácticas que son expansivas, que son masivas. Y algunos podrían decir, bueno, realmente allí se da ese requisito, si se quiere, de reiteración. Es una sola práctica, que es única, pero que tiene un impacto que es expansivo en un gran número de consumidores. Y quizás que allí acordarías conmigo que el elemento de reiteración se vuelve un elemento irrelevante, ¿no? O que estaría subsumido en esta idea de una práctica reprochable. Respecto a tu segunda pregunta, aquí creo que hay varios mitos, ¿no?, alrededor de los daños punitivos. Lo que te preocupa es el destino de la víctima, si esto no significaría ya demasiado, ya la víctima obtiene su respuesta reparatoria, hay algunos supuestos en donde hay espacio para una respuesta también preventiva, y además sumamos estas nuevas sumas de dinero, montos sancionatorios. Creo que hay varios mitos respecto de esto, ni los daños punitivos son tan frecuentes, ni son tan exorbitantes tampoco. Para que tengan una idea, en el caso de la práctica argentina, el promedio de las indemnizaciones punitivas son de 40.000, 50.000 pesos. Bueno, sí sé que la conversión de la moneda, no sé si significa mucho los 50.000 pesos, pero son montos sumamente bajos. En Estados Unidos y en Europa también hay estudios empíricos que claramente muestran que las sumas por daños punitivos son bajas. Son extremadamente bajas, ¿no? Con lo cual hay un cierto mito, una cierta construcción sobre esto de el enriquecimiento del demandado, que se saca la lotería, digamos, con el daño punitivo. Estos han sido 2 o 3 casos aislados que han tenido una gran repercusión en Estados Unidos y que, paradójicamente, a la hora de la revisión, porque estos son montos o condenas que fueron decididos por los jurados, a la hora de la revisión por los jueces, esos montos bajaron radicalmente, con lo cual ni siquiera son los montos efectivamente, por los que efectivamente se condenó por daños punitivos, ¿no? Con lo cual creo que esta idea de la lotería de la víctima es una idea que no se da en la práctica y no es algo a lo que tenemos que tenerle tanto miedo, digamos, ¿no? O tanto temor. Y luego,
y luego si esto realmente es una consideración de la comunidad jurídica que está discutiendo cuál es el diseño de los daños punitivos, hay varias alternativas que se pueden discutir, ¿no? Se puede pensar en otorgar un porcentaje a la víctima y otro porcentaje al Estado, u organismos del Estado, u organismos de distinto tipo. Se puede regular que el juez sea quien decida por resolución fundada a quién se les va a destinar las sumas de dinero, los conceptos punitivos. Es decir, hay muchas alternativas para pensar el tema del destino, digamos, de la condena, que no necesariamente nos llevan a rechazar completamente la figura en cuestión, a rechazar completamente la idea de sanción. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pregunta. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Ahora tenemos una pregunta ahora de Rodolfo Vázquez. Rodolfo, adelante, porfa, si puedes presentarte y plantear tu pregunta. ¿Qué tal, doctora? Rodolfo Vázquez. Primero que nada, muchísimo gusto y muchas gracias por la exposición, la verdad, magistral del tema. Bueno, primero quisiera como señalar respecto del primer punto de debate que puso, que yo sí encuentro utilidad en los daños punitivos pues en México, porque aquí creo que muchas veces los causantes escapan de su responsabilidad. Entonces, tomando como premisa ese tema, le quisiera preguntar, a partir de las dos problemáticas que señaló, ¿cuál es la conveniencia o inconveniencia de que sean los tribunales los que introduzcan este tipo de daños sin los ajustes procesales en la legislación, ¿no? O ¿generará más incertidumbre esto o en realidad si hay un beneficio para el desarrollo del derecho el que sean introducidos por los tribunales? Ese sería. Bien. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo. Sí, la verdad que me llamó mucho la atención enterarme de que los daños punitivos fueron introducidos en México pretorianamente, ¿no? por la Suprema Corte. Y creo que hay una problemática, digamos, allí. Y ahí creo que algunos de los puntos de mi presentación iban en esa línea, y es que creo que sin una discusión previa de la comunidad jurídica, sin acuerdos previos respecto de la figura que se está introduciendo y de un entendimiento de la figura que se está introduciendo en un sistema jurídico dado, me parece que la introducción por los tribunales puede aún complejizar y generar aún mayor incertidumbre. No he podido seguir demasiado cuál ha sido el impacto, digamos, ¿no? del amparo 30 de la Corte desde 2014 a hoy, pero me imagino que hay mucha incertidumbre en México acerca de, bueno, ¿cómo hacemos si queremos reclamar daños punitivos? ¿Cuál sería la actividad argumental, la actividad probatoria de las partes? ¿Cuáles son las reglas del juego, digamos, ¿no? Con lo cual yo diría que la mejor forma, digamos, de hacerlo es debatirlo, es legislar los daños punitivos, elegir un diseño de la figura de los daños punitivos que cumpla las funciones deseables en el marco de la comunidad jurídica mexicana, digamos, en este contexto. Y luego, lógicamente, en la práctica se va a ir construyendo, digamos, la práctica de los daños punitivos. Con lo cual, yo la verdad que sí veo problemático, por ejemplo, empezar a construir la práctica, digamos, mexicana solo con los poquitos elementos que pude advertir del amparo 30 de la Corte, ¿no? Entonces, hay cuestiones como la gravedad de la conducta, que nos quedamos un poco pensando cómo podemos evacuar esto, que creo que tiene que ver un poco con la pregunta anterior de Pedro, esa preocupación sobre, bueno, pero ¿en qué casos estamos introduciendo? ¿Qué casos merecen, ¿no?, la sanción? Y luego, el problema de las reglas procesales es un problema muy importante que tendemos en general a olvidarnos, es decir, estamos discutiendo una figura que es sustancial, que vendría a ser los daños punitivos, y nos olvidamos que necesitamos reglas procesales paralelas, reglas procesales que nos den cuenta de que si bien estamos dentro del marco del derecho de daños, estamos sancionando, con lo cual tenemos que generar instancias en donde haya posibilidades de ejercicio del derecho de defensa de la otra parte, haya posibilidades de que no se apliquen múltiples sanciones por las mismas conductas. Todo esto debe diseñarse también. Por eso es que veo un poco problemático dejarlo al andar de la jurisprudencia,
sin lineamientos un poco más claros como punto de partida. Es decir, para cerrar la respuesta, en el caso de Argentina, si bien tenemos una norma, dos normativas, que son el 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y el 8 bis, establecían parámetros tan amplios que luego la construcción judicial está siendo y sigue siendo compleja y genera, por supuesto, incertidumbre. Pero al menos hay un punto de partida, digamos, de lineamiento, digamos, del instituto que nos permite movernos, ¿no? Dentro de ciertos límites. Con lo cual creo que sería súper importante pensar, además de una norma que los regule, de normas procesales que vayan de la mano de poner en marcha esa figura sustancial. Y esto, por ejemplo, se ve claramente en Argentina, en donde los reclamos, por ejemplo, de inconstitucionalidad, van de la mano de que la sanción no sea excesiva, ¿no? Van de la mano de el ejercicio de defensa en juicio, ¿no? Van de la mano justamente de esa falencia en los elementos procesales para poder poner en marcha la sanción en el marco del derecho civil. Y acá sí podemos ver algunos sistemas estadounidenses en donde, por ejemplo, tienen estándares de prueba que son un poco más rigurosos que los clásicos del derecho civil, sin llegar a el de la duda, de la certeza, digamos, o más allá de la duda razonable del derecho penal, ¿no? Y hay distintas reglas procesales que se pueden pensar y discutir para ayudar a canalizar la imposición de estas sanciones, pero sí son necesarias. Muchas gracias, Rodolfo, por tu pregunta. Ahora tenemos una pregunta de José Ignacio Morales. Por favor, José Ignacio, si puedes presentarte y hacer tu pregunta. Hola, soy José Ignacio Morales, trabajo en la Suprema Corte. Muchas gracias por la exposición, me gustó mucho. Mi duda es, o sea, entiendo y me parece muy interesante esto de que podríamos sancionar con el derecho de daños haciendo varios ajustes en justicia, ¿no? Como dices, o sea, tenemos que ver la defensa adecuada, tenemos que ver que sea proporcional a la sanción, tenemos que ver muchas cosas para que el derecho de daños sea adecuado para sancionar, ¿no? Pero mi duda es, no sé si al final, si cuando tenemos un sistema que en principio está pensado para indemnizar, aunque sé que tú y Hershovitz han sostenido que en justicia correctiva se pueden exigir sanciones, pero que está diseñado de tal forma que lo que se quiere ver son los daños y cómo se va a corregir, si no acabamos teniendo en verdad como otra área del derecho y si es adecuado usar como la misma institución para lograr fines tan distintos, porque como estamos viendo hay que hacer tantos ajustes para ese caso especial que no sé si sería conveniente mejor llevar, no sé, una vía administrativa para multar a estas personas o otro tipo de asuntos, ¿no? Digo, diciendo eso, en verdad me parece muy atractiva tu postura y a mí me gustan los años punitivos, pero me quedé con esa duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tu inquietud me parece que es razonable y es una de las cuestiones que me parece que ha llevado a muchos países a resistir también la introducción de la figura, ¿no? Es decir, bueno, ¿es necesariamente el derecho de daños el lugar? Debemos articular la idea de sanción a través del derecho de daños, o por qué el derecho de daños, y no pensar en, sí, agencias administrativas o algunos otros sistemas, digamos, para resolverlos. Ahora, hay dos cuestiones que me gustaría aclarar. Por un lado, el hecho de que el diseño, como bien decís, es decir, los procesos civiles y el diseño del derecho de daños están todavía muy focalizados en esta idea del principio rectificatorio como exclusivo, ¿no? En las normas, y todo está aceitado, digamos, en esa lógica. Y ahora entonces empezamos a pensar en la lógica de la sanción y en la lógica de la prevención, y parece que este sistema empieza a hacer aguas, ¿no? Empieza a tener problemas por todos lados. Entonces ahí tenemos dos posiciones posibles, o decir, dejamos las cosas como están, que aparentemente funcionan, y vemos qué otras soluciones buscamos para canalizar ese tipo, digamos, de reclamos, o entendemos que quizás el diseño o el edificio con el que contábamos necesita ser actualizado, y necesita ser replanteado, digamos, ¿no? Y ahí es donde viene la idea del cambio, ¿no? Quizás que debemos replantearnos ese edificio que construimos alrededor de la rectificación. Ahora, yo te diría que las respuestas, los ejemplos que traje yo en el sentido de las víctimas buscan respuestas que tienen que ver más con
o enviar un mensaje, o recibir una disculpa, o respuestas que son en especie. Es decir, uno cuando piensa en los daños graves, y esto desde la psicología del comportamiento, psicología social, está bien documentado, pensamos en el daño como un componente moral, queremos una respuesta moral al daño, al daño irreparable, digamos, ¿no? El derecho lo que busca es simplificar lógicamente, simplificar a través de, bueno, esto se traduce en sumas de dinero. Sin embargo, estas respuestas las piden las víctimas. Estas respuestas vemos cada vez más, y con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de causaciones de daños, creo que se ve mucho más el sentido de que la respuesta rectificatoria es insatisfactoria y que hay respuestas de los ciudadanos, de las víctimas, que hay que canalizar de alguna manera. Yo creo que el derecho de daños puede cumplir un rol interesante en este sentido, puede cumplir un rol de articulación, como hacía referencia, ¿no? Creo que tiene una dimensión, si uno mira la dimensión pública, el aspecto público del derecho de daños, me parece que resulta interesante. Vemos que en muchos supuestos las agencias reguladoras, por ejemplo, no son efectivas en el control. Están más sujetas a ser cooptadas que los jueces, podría decirse. El legislador requiere también de cierta iniciativa para accionar. ¿Sí? Es decir, el Poder Judicial puede cumplir un rol en este aparato, digamos, estructural de una sociedad determinada, y la víctima quizás que cumple un rol democrático a través del derecho de daños, ¿no? El poder darle un aspecto público, es decir, convertir en público un litigio, digamos, individual, levanta o prácticas indeseables, prácticas abusivas de las empresas, levanta un montón de elementos que pueden brindar información y ser esenciales para movernos hacia una idea más complementaria del derecho de daños. Con lo cual yo te diría, detrás de tu pregunta está la decisión sobre qué sería más conveniente. ¿Es realmente conveniente poner agencias administrativas a ocuparse de estos casos o no? En el caso de, por ejemplo, del derecho penal, yo te diría, es mejor pensar en el derecho civil. ¿Por qué? Porque la mayoría de las conductas en las que se termina aplicando daños punitivos no son conductas de las que se ocupa el derecho penal. Y para el derecho penal, la tipicidad, etcétera, no son ese tipo de conductas de las que se encargan de sancionar el daño punitivo. Y también hemos visto que el daño penal, el derecho penal, no es tan bueno para lidiar con las personas jurídicas tampoco, ¿no? Y tenemos la mayoría de los casos de daños punitivos, por ejemplo en el caso de Argentina, obviamente porque están reguladas en la Ley de Defensa del Consumidor, es contra corporaciones. Y en esto hay una herramienta que lleva el derecho civil que es importante. Con lo cual, yo creo que es un análisis interesante de cuáles serían las ventajas y desventajas de uno u otro sistema, y yo creo que tiene un valor importante y agregado el pensarlo desde la vía del derecho de daños, y quizás estar más abiertos a darnos cuenta de que, bueno, ese edificio tan armadito se ha comenzado, digamos, no sé si a desplomar, pero empieza a necesitar, digamos, algún tipo de ajuste, digamos. Y creo que se puede hacer. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu pregunta. Gracias, doctora, por la respuesta. Les recuerdo que si quieren hacer una pregunta pueden escribir su nombre en el chat o alzar la mano también con la función de Zoom. También invito, por favor, a que participen las mujeres que están en esta sesión. Tengo varias preguntas ya en lista, pero de puros hombres, ¿no? Para darle pluralidad. Bueno, el siguiente participante es Julián Canal Borges. Julián, si quieres plantear tu pregunta, por favor. Muy buenos días, es un gran tema, un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y pues en esta ocasión fue muy claro. Yo nada más para unirme, bueno, tengo dos preguntas, pero primero me quisiera unir a la cuestión esta del debate del tema del caso Mayan Palas. Y si bien es cierto, esta figura viene a México por una tesis aislada, un criterio aislado, no obstante eso, yo veo que desde los 80, y lo vimos en la primera plática de este seminario, donde el artículo 1916, bueno, o el que pedía el daño moral, pues ya hablaba de la gravedad de la conducta. Entonces yo en lo personal pienso que al tener esa parte de estudiar la gravedad de la conducta, pues no sería más que para sancionar al agente dañador,
porque de otra manera podría no estar esta parte de la gravedad de la conducta y pues nada más atender a las cuestiones condenatorias que se habrían planteado en la demanda. Y ya para entrar a las preguntas que tengo para la doctora, la primera de ellas consiste es que cuando yo, pues mis amigos, otros abogados nos ponemos a debatir de este tema, siempre caemos en una pregunta principal o en una cuestión principal. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿por qué la víctima recibe esos montos y por qué no es el Estado? Y la razón o mi respuesta para ellos es, pues porque esta parte de la reparación del daño no es desde la parte compensatoria, sino sancionatoria, y es ahí donde se excluiría el Estado. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál es su postura ante esa pregunta de por qué no es el Estado que recibe esos montos indemnizatorios, o ese monto derivado del daño punitivo? Y la otra pregunta es en relación a los topes para el pago de estos daños punitivos. Ya usted comentaba que en Argentina eran el derecho, los daños punitivos procedían en el derecho de los consumidores. Sin embargo, pues yo no estoy de acuerdo con esta figura, porque inclusive utilizó un ejemplo de las telefonías. Entonces, si estas telefonías, yo estoy seguro que hacen estudios y saben que están tomando ese pesito o 2 pesitos y caen en la conducta del ilícito lucrativo, es decir, mientras no me reclamen, pues yo voy a seguir agarrando estos 2, 3 pesitos por acá, por allá, y este tope pues ya estaría en contra de los daños punitivos. Es decir, este tipo de empresas podrían decir, bueno, que me sigan demandando, yo por daños punitivos, yo sigo cometiendo estas conductas ilícitas, pero pues a mí, como tengo este tope, pues no me voy a disuadir. Entonces quería saber cuál era su postura sobre los topes para la procedencia de los daños punitivos. Muchas gracias. Muchas gracias por tus preguntas, Julián. Bueno, empiezo por la última, de los topes. La verdad que creo que los topes no son deseables. En el caso de Argentina, el tope es 5 millones de pesos. La sentencia más elevada fue de 2,5 millones, creo. O sea, nunca se llegó a ese tope, pero esto es una cuestión, digamos, de la práctica en Argentina. Pero más allá de eso, a nivel conceptual, entiendo que los topes no son deseables justamente por lo que estás marcando, ¿no? E incluso, si entendiéramos a los daños punitivos desde una perspectiva puramente económica, como la disuasión óptima que hacía referencia, el tope no es deseable o puede generar problemas, porque el monto de la condena tiene que ser lo que sea adecuado para generar, digamos, la eficiencia. Muchas veces el tope puede poner un límite, digamos, a esta cuestión. En el caso, digamos, de las prácticas de las telefónicas o las prácticas reprochables, sucede lo mismo. Es decir, muchas veces el tope no afectaría porque el monto sería inferior, pero muchas otras veces serían necesarios montos superiores y el tope pondría un límite en este sentido. Con lo cual, en general, el tope es un problema, digamos, para realmente lograr los objetivos de la figura de los daños punitivos. Ahora, en el caso argentino, fíjate que lo interesante, y por eso traje este ejemplo de la telefónica, fíjate que a la sanción punitiva, que es una sanción, en este caso concreto, una sanción muy pequeña, de monto muy bajo, se le suma la medida preventiva, ¿no? Que es que se le solicita a la empresa de telefonía celular que deje de realizar ese ilícito lucrativo, ¿no? Que deje de realizar esa práctica de hacer cobros indebidos. Ahora, este fallo fue súper importante porque esto significó para la empresa de telefonía dejar de realizar prácticas indebidas para los consumidores de celular de esa empresa en toda Argentina. Esa sí fue una sanción, una medida, digamos, que realmente cambió la ecuación, digamos, de la cuestión, ¿no? Con lo cual, ahí hay que ver también, por eso lo marcaba al principio, ¿no? Yo creo que hoy las preguntas del derecho de daño están entre la atención y la articulación de estas 3 funciones, ¿no? La reparación, la prevención y la sanción, digamos. Con lo cual allí, el hecho de que la sanción sea baja, no afecta demasiado, lo que logra es enviar el mensaje de reproche
desaprobación social, digamos, de esa práctica, y la función preventiva, la medida preventiva, es la que realmente cambia la ecuación de la cuestión, ¿no? Y esto es algo interesante para pensarlo, digamos, ¿no? Respecto del destino, esta es la típica discusión y el típico problema, como bien decías, en el que todos caen cuando discutimos sobre los daños punitivos, ¿no? Pero ¿por qué por qué el destino es para la víctima? Se está enriqueciendo la víctima, hay un enriquecimiento sin causa. Estas sumas tienen que estar destinadas al Estado, porque si lo que estamos sancionando y hay un objetivo social, digamos, detrás, o público detrás de la sanción, entonces esos destinos deberían estar en manos del Estado, de organismos y demás. Y creo que acá hay varios problemas, digamos, ¿no? Con entender este problema del destino. Primero porque no nos olvidemos que el derecho de daños es esencialmente la estructura propia del derecho de daños es bilateral, ¿no? Hay dos partes, ¿no? Hay un conflicto que es un conflicto privado individual. El hecho de que ese conflicto tenga alguna repercusión pública o un efecto amplificador no afecta la estructura bilateral del derecho de daños. Con lo cual, cuando pienso en la idea de sanción, estoy pensando en una idea relacional de la sanción. Estoy pensando en una idea de sanción en donde la víctima, cuando reclama daños punitivos, reclama debido a la conducta reprochable desplegada hacia ella o él, ¿no? Es decir, que hay un interés, hay una idea de el igual malobrar o la dignidad de la víctima, hay intereses, un interés que ha sido afectado. Y es por eso que la víctima es la que tiene la posibilidad de accionar y solicitar la imposición de la sanción. Con lo cual, en esta idea relacional de la sanción, o de retribución relacional, como la denomino, digamos, es importante que el destino sea para la víctima, ¿sí? Es decir, hay una afectación a un interés que es de la víctima, ¿sí? Luego podemos discutir, todas las sumas, el 100% debe ser destinado a la víctima, o basta que un porcentaje sea destinado a la víctima, ¿no? Hay muchos sistemas que otorgan un 50% a la víctima, y un 50% lo decide el juez en resolución fundada, o un 50% va para el Estado, o un 50% va para organizaciones de otro tipo. Uno de los problemas que se planteó en este sentido es la inconveniencia de dejar al juez que termine decidiendo a dónde asigna ese 50%. Hay un caso en la provincia de Tucumán, o de San Juan, no recuerdo, en Córdoba, en donde un juez plantea esto, digamos, del destino, y dice, yo destinaría este 50% a una organización X debido a que me parece interesante el trabajo que hacen, ¿no? Bueno, obviamente hay muchos problemas con esto, ¿no? ¿Cuál es el rol del juez en estas decisiones? Obviamente diríamos, bueno, esto no es una decisión fundada, podríamos discutirlo, ¿no? Pero abre también, y esto ya no es la discusión conceptual del destino, sino otros aspectos que tienen que ver con las implicancias prácticas de dejar que el juez decida cuál es el destino, digamos, de esas condenas también. Pero principalmente, y si nos movemos desde la mirada, desde el análisis económico del derecho, que no es, digamos, mi mirada principal sobre la cuestión, pero incluso desde esa mirada, el destino a la víctima es importante porque el actor juega la función de fiscal del Estado, ¿no? Juega la función de el que inicia el caso para ayudar a lograr la conducta o la solución eficiente. Con lo cual hay que darle los incentivos suficientes para que entable, digamos, la demanda. Y para cerrar, me parece que me he extendido mucho, tu primer comentario respecto del 19 y 16 del Código Civil mexicano es exactamente lo que me llamó la atención, ¿no? Lo primero que hice fue ver cuál es la fecha del Código Civil, y me pareció súper interesante que ya está marcando ahí la gravedad de la conducta del demandado, y también está marcando las posibilidades de tener en cuenta la situación de la víctima. Con lo cual, lo interesante del 19 y 16, y un poco volviendo a la pregunta anterior sobre el aparato rectificatorio estable, en realidad lo interesante del artículo es que de alguna manera da espacio
para la sanción o retribución en algún punto, que es tener en cuenta la reprochabilidad de la conducta, y en otro punto también, el tener en cuenta a la víctima, quizás que de la mano de este artículo también puede empezar a discutirse cuestiones distributivas, ¿sí? Es decir, la situación económica de la víctima, o la situación económica del demandado, o algunas otras cuestiones que tienen que ver con la distribución en el derecho de daños. Con lo cual, acuerdo contigo en que este artículo del 1916 ya de alguna manera estaba mostrando que esto de la rectificación, esto de colocar a la víctima en el estado anterior y que los daños no pueden ser más que los daños que se causan, ni más ni menos, está un poco problematizada por el 1916, que aparentemente da lugar para más, a través de la consideración de la gravedad de la conducta y de la sanción, y quizás que para menos si se introducen algunas ideas de considerar la situación de la víctima que importen introducir ideas de distribución. Con lo cual, me parece que es interesante ver un poco más en detalle el 1916. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias, doctora. Bueno, ahora tenemos la participación del profesor Alberto Pino, que también me da mucho gusto que nos esté acompañando el día de hoy en el seminario, y a quien también les anuncio que nos estará acompañando como ponente en las sesiones que tenemos planeadas el siguiente semestre. Entonces, nos da mucho gusto, Alberto, que nos acompañes, y adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, Carlos, y felicitaciones, Guadalupe. Siempre un gusto escucharte y no fue la excepción hoy. Yo tengo, bueno, un par de preguntas. Quizás es una gran pregunta, no sé si son varias preguntas o es una en realidad, pero dice relación justamente con lo que estabas hablando ahora recién, a propósito de la pregunta que se hizo, en relación al daño moral. ¿Cómo ves tú la introducción de los daños punitivos, que parece que va siendo una tendencia, ¿no? Como México o Argentina o Chile? Ahora recientemente en la ley del consumo también tenemos algo. ¿Cómo se ha ido introduciendo, pero en el contexto del daño moral? ¿Cómo eso puede competir quizás con la función que tradicionalmente cumplía el daño moral? Que en cierto modo tiene algún sentido que la cumpla, porque no es lo mismo que te causen un daño de manera culpable que dolosa, o que intencionalmente te causen un daño a que lo hagan de manera culpable. Eso también se puede ver en las indemnizaciones agravadas del derecho inglés, que como ellos no tienen tanto daño moral, lo ven ahí, y justo ahí hay una discusión, pues si es que es como punitivo, o si es que es compensatorio, como una especie de daño moral, de también el valor de la dignidad, ellos hablan. Entonces es bien interesante cómo la pregunta es, en el fondo, ¿cómo ves tú que eso se va a ir introduciendo en derecho continental, compitiendo quizás, o no sé, con el daño moral? Y mi otra pregunta es en relación claro, este es como el aspecto retributivo, ¿cierto?, del daño punitivo. El otro aspecto como de la prevención y disuasión es cómo ves tú la relación justamente que tanto en Chile como en Argentina se ha introducido a propósito del derecho de consumo, y que en muchos casos de derecho de consumo en acciones colectivas se suele indemnizar a las víctimas de manera bastante amplia. Entonces, de algún modo, la justificación tradicional de decir como, bueno, no queremos que el demandado cometió una conducta que quizás causó un pequeño daño, pero que en el fondo si tú le haces pagar una indemnización meramente compensatoria va a ser muy poco. Las acciones, si lo introduces en acciones colectivas, y también nosotros tenemos daño moral ahora en las acciones colectivas, quizás ya no se hace tan necesario el daño punitivo, porque el demandado va a tener que pagar una suma grande, porque va a tener que indemnizar a, no sé, 300 consumidores, aunque sean $100 a cada uno, igual es significativo. Entonces, ¿cómo ves también como los daños punitivos y su relación con las acciones colectivas? Eso solamente, pero muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Un gusto también escucharte y un gusto tener tus preguntas, como siempre. La primera es interesantísima, y te digo que es la pregunta que lo que me llamó la atención cuando leí el amparo 30 de la Suprema Corte, y cómo introducen los daños punitivos bajo el paraguas del daño moral, ¿no? Y la verdad que me llevó a pensar que lo que de algún modo se está viviendo es la revitalización
de la discusión sobre la naturaleza del daño moral, en el sentido de si tiene una naturaleza mixta o no. Yo creo que esta discusión, por ejemplo en Argentina, es una discusión que se cursó en los 60, si no me equivoco, 70, y fue muy ardua la discusión, ¿no? Había candidatos para decir que el daño moral tenía una naturaleza mixta, es decir, resarcitoria y sancionatoria, ¿no? Terminó ganando la pulseada, digamos, la doctrina mayoritaria que entendió que el daño moral era resarcitorio. Y de ahí en más, la verdad que no encontré de nuevo la revitalización de esta discusión. Ahora, yo creo que esta decisión de la Corte, y como bien decís, algunas de las discusiones que están teniendo lugar hoy en Europa respecto de los daños punitivos, están muy vinculadas a la problemática del daño moral. Justamente porque, por dos razones. Primero porque se está haciendo más evidente que el daño moral se está utilizando para sancionar, de alguna manera, ¿no? Que en ese componente, en ese monto final, hay un porcentaje que importa sanción, ¿no? Cuando hay una conducta reprochable del otro lado. Y como bien dijiste vos, en el caso inglés, los daños agravados también, ¿no? Están esta idea de que, obviamente, la suma de dinero es mayor a la hora de la condena, porque lo que se tiene en cuenta es la reprochabilidad de la conducta del demandado. Con lo cual, te diría que me parece un momento interesante para revitalizar esa discusión. Y aquí te diría, podría ser un rival el pensar en que la naturaleza del daño moral, o sea, un rival a la introducción de los daños punitivos, por ejemplo. Otra propuesta podría ser, podríamos deslindar el daño moral en aspectos resarcitorios y en aspectos sancionatorios. Ahora, lo que me preocupa de esa movida, digamos, y de esa discusión, es que debería haber un deslinde real, ¿no? Por ejemplo, lo que hace la Corte Suprema de México es decir que está sancionando, que eso ya es un avance, ¿no? Porque los otros supuestos se sancionan encubiertamente, dice que está sancionando, dice que quiere punir, dice que hay un reproche de la conducta, pero luego cuantifica el daño moral, si no me equivoco, cuantifica el daño moral en un monto único, que incluye lo resarcitorio y lo sancionatorio, digamos, ¿no? Y ahí te diría, con eso sí tengo problemas, porque entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, se pierde el valor de la expresión de la sanción y entramos en problemas de que si estamos sancionando tenemos que ofrecer las garantías suficientes para llevar adelante esas sanciones, digamos, ¿no? Y entonces ahí el problema sería ese. Si pudiéramos discernir, digamos, el aspecto resarcitorio y el aspecto sancionatorio y que estos aspectos se trabajen, se articulen paralelamente con sus propias reglas, tanto procesales, probatorias y demás, la verdad que podría ser un rival, digamos, ¿no? En la discusión. Pero sí, creo que es interesantísimo, creo que el 19 y 16 trae mucho de esto, ¿no? Al mostrar que está claro esta idea de que no es cierto que el derecho de daños no mira o no considera la reprochabilidad de la conducta, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Respecto de tu segunda pregunta, sí, en el caso de Argentina, los daños punitivos los introducimos en la Ley de Defensa del Consumidor. En un principio, no hay acciones de clases en las que se apliquen daños punitivos, ¿no? Ahora se está rediscutiendo la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor y sí planean introducir los daños punitivos en los supuestos de acciones de clase. En el medio también se discutió la posibilidad de introducir los daños punitivos en el derecho civil argentino, y esto no obtuvo, fue vetado, digamos, ¿no? Y no quedó definitivamente en el Código Civil, con lo cual seguimos con el reducto, digamos, del ámbito de defensa del consumidor. Y ahí te diría que con el tema de las acciones de clases, depende bajo qué mirada estemos hablando, ¿no? Es decir, desde un punto de vista que pone el acento en la función de disuasión como prioritaria de los daños punitivos, te diría sí, no tiene sentido que los daños punitivos tengan un espacio en las acciones de clase. Ahora, desde el punto de vista sancionatorio, en el sentido del aspecto más bien simbólico, el aspecto más bien de enviar un mensaje que tiene la sanción, te diría, perfectamente deberían los daños punitivos tener un espacio en un proceso de acción de clases, porque cumple una función diferente a la reparación, ¿no? En la mayoría de esos casos, en los casos de las telefónicas y estas prácticas
abusivas, que son reparaciones de un peso con 50, $1, muy bajas, digamos, en su cuantía, que de hecho el caso de la Telefónica que les traje como ejemplo, eran 5, para ponerlo en dólares, eran $5 la condena reparatoria, digamos, ¿no? Y sin embargo es un caso que tuvo un impacto súper grande porque importó dejar de realizar esa práctica y además envió un claro mensaje de, bueno, ojo, estas son las prácticas que están realizando las telefónicas, que son prácticas abusivas y el consumidor tiene que estar al tanto, digamos, ¿no? De esta cuestión. Con lo cual, yo te diría que depende mucho el tema de las acciones de clase, bajo qué mirada y qué idea de los daños punitivos, tanto de sanción como de disuasión, y por eso insistí en ese deslinde, que me parece que es un deslinde clave, Y es tan clave ese deslinde que en las recientes discusiones en Europa, hay autores alemanes y autores españoles que empiezan a decir, bueno, si bien la sanción es incompatible, ¿no? Están mucho más duros, ¿no? En esto de la línea entre el derecho penal y el derecho privado y demás, de lo público y lo privado, han comenzado a decir, bueno, pero si los daños punitivos son acerca de disuasión, no hay problema, son compatibles con el derecho de daños alemán, el derecho privado español y demás. Ahora, ¿de qué hablan cuando hablan de disuasión? Y la verdad es que yo no lo sé, ¿no? Y esa es la discusión que hay que cursar. No queda para nada claro qué es lo que se refieren cuando hablan de disuasión. Y entonces, tu pregunta, por ejemplo, respecto de las acciones de clase, te diría que necesita un antecedente, que es, discutamos primero qué figura estamos introduciendo, y si la función es primariamente disuasiva, quizás que sí que tengas razón que no cumplen una función deseable en ese sistema jurídico dado, pero perfectamente pueden cumplirlo si la función que queremos lograr está más conectada con la idea de sanción y con la idea de la víctima teniendo un canal para expresar el significado de esa conducta dañosa para con ella, el significado que tiene y su valor moral frente al otro, ¿no? Y estos son los aspectos que a mí más me interesan de esta posibilidad, de esta alternativa, digamos, de la sanción en el derecho de daños. Espero haber Sí. evacuado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos, por tu pregunta. Muchas gracias, Guadalupe. Bueno, teníamos en la lista a Josefina Becerril, pero nos dice que ya fue contestada su pregunta. Entonces, el siguiente es Giovanni Salgado. Por favor, si puedes hacer tu pregunta, presentarte y hacer tu pregunta. Sí, buenos días, doctora, soy Giovanni. Muchas gracias por la exposición, muy clara, muy fructífera. Tengo una pregunta nada más respecto a si la retórica o narrativa de una sentencia en sí misma puede representar un efecto sancionador y con ello incluso ser un poco más efectiva que tratar de reparar un daño punitivo. Tratando de reflexionar un poco si con el peso político de una institución judicial, de un tribunal, puede bastar para incidir en esta representación sancionadora, que incluso creo que me parece puede ser algo relativo. Probablemente haya tribunales que carezcan de esta legitimidad, de esta credibilidad como institución, y probablemente al momento de reparar un daño punitivo tal vez no tenga la efectividad que lo tuviera, por ejemplo, una institución con mayor credibilidad, una institución más sana. Obviamente esto sobre la base de una indemnización ya por daños materiales. Sería más como que el peso legítimo político de esta institución viniera a complementar o a suplir. Muchas gracias. Te hago una pregunta primero. ¿Qué sería una institución más sana? Porque creo que esa es otra discusión, ¿no? Bueno, qué tan buenas instituciones tenemos y qué tan buena es la institución o del Poder Judicial o del Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo y sus agencias reguladoras en ciertos aspectos, ¿no? Con lo cual, creo que esa es otra discusión que tiene que ver con, bueno, sí, qué tan buenas son las instituciones que tenemos. Y eso creo que es una discusión. No sé en qué institución más sana que el Poder Judicial o qué otra institución es la que estás pensando, digamos, ¿no? Pero creo que esa es una discusión. Por otro lado, respecto de la narrativa,
que mencionabas al principio, más allá del peso de la institución y del cuestionamiento de la institución, ¿no? Yo lo que quiero es separar estas dos cuestiones que me parece que son diferentes. Fíjate que a mí me parece importante el tema de la narrativa. Uno de los grandes problemas, si se quiere, de la idea de sanción en el ámbito, digamos, del derecho privado, es que lo que advertimos es que los jueces sancionan bajo velos compensatorios de manera encubierta, es decir, la narrativa, si bien alude un poco, bueno, a la particularidad de la conducta, es una narrativa que trata de encubrir que en realidad lo que se busca es enviar un mensaje de reproche social, digamos, ¿no? Con lo cual, yo creo que la narrativa, en esto insisto, creo que es muy importante también que los jueces digan lo que hacen y lo justifiquen. Y esto es lo que permite luego poder revisar las sentencias, y esto es lo que permite una sana práctica, si se quiere, procesal, digamos, y una sana articulación del derecho. Con lo cual, que la narrativa sea explícita o expresa, a mí me parece sano, más allá de lo sano o no que sea esa institución en el contexto o político o el sistema en el que estemos hablando, digamos. Con lo cual, a mí me parece que eso, lo de la narrativa explícita es importante. Y después, pensar que lo que sucede mucho en el ámbito del derecho de daño, sobre todo en supuestos en que en otro lado hay prácticas de grandes corporaciones, es que lo que se puede llegar a suceder es que se termine arreglando extrajudicialmente estos casos. Y ahí la sanción, digamos, la posibilidad de aplicar daños punitivos, puede ser una herramienta interesante para permitir que estos casos se judicialicen. Y esto es importante, ¿por qué? Porque uno deja le da visibilidad pública a ciertas prácticas que de otro modo, esto está pasando mucho en Estados Unidos, ¿no? De otro modo hay una privatización del conflicto. Es decir, la corporación privatiza el conflicto, convoca a los consumidores, los desinteresa, y estos casos nunca llegan al debate público, nunca llegan a debatirse, nunca llegan a analizarse cuáles son esas prácticas, qué ha sucedido, a una sentencia, ya sea por reparación o por daños punitivos también, pero creo que ahí cumplen una función interesante. Con lo cual los daños punitivos, hay algunos estudios que dicen, ojo, que en realidad están alterando esta idea del acuerdo extrajudicial previo, porque evidentemente en las sombras juegan un rol, ¿no? A la hora de estos acuerdos hay que tener en cuenta que el daño punitivo o esta posible narrativa sancionatoria es algo que la corporación quiere evitar. Con lo cual, a ver, tu pregunta es compleja, ¿no? Porque hay cuestión de instituciones y hay cuestiones de cuál es el valor de una narrativa y depende de quién la narre, ¿no? Del poder o autoridad o credibilidad que tenga el que emita la narrativa. Creo que son interesantes tus preguntas en ese sentido, pero creo que hay mucha riqueza en esto cuando uno incorpora esta idea de sanción en el derecho privado, ¿no? Estos son algunos aspectos los que te menciono, digamos, pero podemos pensar en otros. Con lo cual, creo que sería interesante que esta narrativa esté, y que esté explícita, en los casos en que merezcan esta narrativa, lógicamente, digamos, ¿no? Gracias, Giovanni, muchas gracias otra vez, Guadalupe. Tenemos una pregunta más de Belia Márquez. Belia, por favor. Sí. Aquí estoy. Buenos días, muchas gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta relacionada a la cuantificación de los daños punitivos. Me surgió esta pregunta más que todo leyendo sentencias relacionadas con esto, y es ¿cómo establecemos lineamientos o qué tan específicos o generales deberían de ser los lineamientos para cuantificar daños punitivos sin caer en limitarlos en exceso, pero tampoco en que sean demasiado arbitrarios? Que siento que puede ser un punto medio complicado de encontrar. Gracias. Exactamente. Muchas gracias. Exactamente, Belia. Creo que el tema de la cuantificación, la verdad que es un tema que me ocupa bastante, sobre el que pienso bastante, y no le encuentro una clara respuesta. La verdad que tenemos problemas de cuantificación cuando pensamos en el daño moral, ni hablar, ¿no? Los problemas que tenemos de cuantificar, y hay muchas formas, digamos, de hacerlo. Te diría que respecto al daño punitivo también tenemos este problema. ¿Por qué? Porque
si pensamos en la idea sancionatoria del daño punitivo, tenemos que tener en cuenta que la sanción, es decir, el quantum, tiene que ser proporcional a la gravedad de la ofensa. Y entonces deberíamos establecer tipos de ofensas, digamos, ¿no? El problema del derecho civil, si se quiere, que no es como el derecho penal en donde hay un tipo establecido, sino que hay muchas conductas que pueden ser merecedoras, digamos, de sanción, que pueden llegar a tener esta entidad, digamos, de gravedad. Entonces, ¿qué conducta es más grave que otra? Es un problema, digamos, que tenemos, y no tenemos forma de poder comparar, digamos, esto. Entonces, la cuantificación al menos tiene que estar focalizada en la gravedad de la conducta en el caso concreto. Y entonces por eso los topes no son deseables, y entonces tenemos que pensar en una cuantificación que, por ejemplo, si pensamos en la idea de sanción, y esto se aplica en algunos estados de Estados Unidos, tenga en cuenta el patrimonio del demandado. Y ahí entonces algunos criterios dicen, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que la sanción no sea una sanción de tipo confiscatoria, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta el patrimonio, la riqueza, digamos, del demandado, pero tampoco podemos aplicar una sanción que sea excesiva, ¿no? Con lo cual, te diría que no tengo una respuesta clara, es decir, no tengo para ofrecerte una fórmula que te solucione, digamos, la cuestión de la cuantificación, como tampoco lo tenemos para los casos de los daños morales. Y será en todo caso la práctica jurisprudencial que vaya sentando criterios, como lo hacemos, por ejemplo, en los casos del daño moral. Ahora, lo que no creo que sea, por ejemplo, un buen parámetro, porque desde mi punto de vista lo que hace es diluir la distinción conceptual entre el daño patrimonial y el punitivo, es las ratios, ¿no? Por ejemplo, lo que establece la Corte Suprema de Estados Unidos, que es básicamente un criterio arbitrario, digamos, ¿no? De decir, bueno, no puede superar 10 veces el daño patrimonial. Ahora, esto no está conectado ni con la gravedad de la conducta, ni con la proporcionalidad de la sanción, y demás. Con lo cual ese sería un criterio, por ejemplo, que me parece que es problemático, pero si tenemos que decidirnos al final del día por un criterio, va a ser necesariamente arbitrario de alguna manera, ¿no? Con lo cual ese podría ser uno de los criterios que juegue, digamos, algún rol, aunque yo estaría más por la posibilidad de establecer, tener en cuenta la riqueza o el patrimonio del demandado, y en todo caso establecer porcentajes, o ver cómo esto puede aplicarse de una manera que no termine siendo excesiva. Pero sí, es un gran problema. Muchas gracias, Belia, por la pregunta. Bueno, vamos a ir ya cerrando, entonces tengo un par de preguntas más, o sea, un par de personas más que quieren participar. Primero Josefina Becerril, y después cerramos con Pedro Mendoza, que había pedido la palabra desde hace tiempo, pero que estaba tratando de darle participación a otras personas. Entonces, Bueno. ya con estas dos preguntas más cerraríamos. Primero, Josefina, por favor. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Yes, sí, perfecto. Hola, doctora, muy buenos días. Muchas felicidades por su plática. Doctora, yo tengo una pregunta. Está muy vinculada con la que acaba de hacer la compañera anterior, y precisamente hemos venido diciendo que el monto de la sanción del daño punitivo debe ser proporcional con la gravedad de la conducta. En torno a esto, tengo una duda. ¿Esta gravedad de la conducta debe ser, digamos, determinada a discreción del juzgador, o atendiendo a la carga de la prueba, será la propia víctima quien tenga que aportar los medios de convicción para justificar esta gravedad de la conducta que se le pretende atribuir al demandado? Sí, gracias, Josefina, por tu pregunta. Sí, efectivamente, la víctima tiene la carga, digamos, procesal de la prueba, aunque en muchos sistemas se establece la idea de la carga dinámica, digamos, ¿no? Es decir, si bien en principio la víctima tiene la carga de probar que la conducta es reprochable, o que la práctica es una práctica, digamos, que es, digamos, indeseable, digamos, en realidad esto se termina en el proceso de daño. Por ejemplo, pensemos en el caso de las telefónicas, es decir, basta probar con que hay un cargo indebido por gestión de cobranza para que esto se convierta en una práctica reprochable, digamos, de por sí, ¿no? Con lo cual, dependerá en el caso concreto
cuál es la conducta del demandado, que se entiende por parte de la víctima merecedora, digamos, de sanción. Y la víctima deberá probar las pruebas de que estas prácticas se están realizando, de la reprochabilidad, digamos, de estas prácticas, pero hay muchas prácticas que van a ser consideradas reprochables de por sí, digamos, ¿no? Con lo cual es lo que muchas veces sucede también en el daño moral, en donde decimos, bueno, hay casos en donde el daño moral se prueba in re ipsa, ¿no? Es decir, hay prácticas que son claramente reprochables, en donde no requerirá demasiada actividad procesal de la víctima, y otras en donde sí será necesario porque realmente hay que dilucidar esa práctica, ¿no? Y pensar, por ejemplo, en el famoso caso del Ford Pinto. En el caso del Ford Pinto, lo que había que demostrar es que Ford sabía o tenía conocimiento de los problemas con la ubicación, digamos, del tanque de nafta, de los pintos que envió, digamos, al mercado. Con lo cual, en ese supuesto, la actividad probatoria y procesal de la víctima fue intensa, digamos, y estuvo a cargo de la víctima el probar que detrás de eso había una práctica, había un esquema de enviar, digamos, al mercado pintos defectuosos, y de que aún sabiendo Ford no hizo el recall, digamos, de los autos, digamos. Con lo cual, dependerá de los tipos, de los casos, digamos, de que se trate, y, insisto, dependerá también de los tipos de prueba, si se aplican cargas dinámicas o una carga más pesada del lado, digamos, de la víctima. Pero evidentemente tiene que haber una actividad argumental y probatoria de la reprochabilidad, digamos, de la conducta, porque estamos hablando de una sanción, digamos, ¿no? Es decir, de una medida, si se quiere, excepcional, en donde esto tiene que estar claramente acreditado. Muchas gracias, Josefina. Pues ya, ahora sí, la última pregunta de la sesión del día de hoy. Pedro, por favor. Gracias por la excelente exposición, doctora. Bueno, con todo este esquema que nos ha compartido de diferentes legislaciones, me gustó mucho la expresión que comentó acerca de que en México sí, tuvimos estos daños punitivos de forma pretoriana, y creo que nada mejor podía caber en esa expresión. Y con todo este escenario que tenemos en Latinoamérica de los daños punitivos y esta explicación que nos acaba de compartir para nuestro país, en caso de México, ¿cuáles son estos presupuestos, de acuerdo a esta investigación que ha realizado, en la que podríamos considerar como los más elementales para poder identificar que estamos en presencia de un daño punitivo? Esa es mi pregunta. Gracias. Bien. Gracias, Pedro. Bueno, no es tan sencilla tu pregunta. Te diría que es importante tu pregunta por lo siguiente. En la práctica argentina, por ejemplo, lo que está sucediendo es que se están aplicando condenas punitivas en muchos supuestos en donde diríamos, esto no es un supuesto de daños punitivos, ¿no? Pensando en qué casos aplicamos esto, ¿no? Para darte un ejemplo, se aplican daños punitivos cuando en las audiencias de conciliación, en defensa del consumidor, las corporaciones se ausentan o tratan de manera indigna a el consumidor, un maltrato del consumidor y demás, ¿no? Esos son supuestos en donde se están aplicando daños punitivos en Argentina, porque tenemos un artículo que alude a la dignidad del consumidor, ¿no? Cuando se ve afectada la dignidad del consumidor. Después tenemos supuestos en donde frente a simples incumplimientos contractuales se aplican sanciones punitivas, ¿no? Entonces, te diría que, digamos, de mi experiencia de los casos de daños punitivos que he visto en Argentina y en Estados Unidos, digamos, yo creo que los casos más importantes son los que importan o los que tienen detrás prácticas estructurales. Yo creo que eso sería muy importante, es muy importante, digamos, de tener en cuenta. Es decir, estos casos en donde hay prácticas que son reprochables y que afectan a una gran cantidad de individuos, digamos, ¿no? Y por eso es que en el área del consumo es un área muy rica, digamos, para esto, ¿no? Es decir, es una práctica que no es una práctica aislada, sino que es una práctica que, por solo ponerse en efecto, como esos cobros indebidos, por ejemplo, da lugar a afectaciones, digamos, masivas, ¿no? En escala, ¿no? Esto sería una de las cuestiones. Ahora,
Yo creo que esos serían tipos de conductas que son las que más me parece que preocupan en el ámbito del consumidor. O por ejemplo, los casos que tenemos son casos muy comunes de los automóviles que son enviados, o sea, la colocación de productos en el mercado a sabiendas de que van a causar daños, ¿no? Esos son claros casos, digamos, que me parece que los daños punitivos cumplen un rol importante, digamos, muy interesante. Nada, a mí cuando pienso en daños punitivos, pienso en esos supuestos, digamos, ¿no? Luego algunos dirían, bueno, pero el caso del que maneja y va alcoholizado, o el caso del que maneja y va mandando un mensaje de texto y causa un accidente que causa una lesión o la muerte de alguien, es altamente reprochable. Y sí, es altamente reprochable, ¿no? Y esos son otros casos en donde decimos, bueno, quizás que ahí queremos darle un canal de expresión a la víctima de lo que significó esa indiferencia, si se quiere, ese menosprecio por la vida de otro o por la seguridad de otro. Y eso te diría que también son casos que son importantes, digamos, ¿no? Con lo cual, me parece que el foco está en que tiene que haber un menosprecio, una gravedad cercana a la intencionalidad, pero no necesariamente el dolo o intención, ¿no? Sino también estas conductas que importan un menosprecio grave, ¿no? Para la seguridad y la vida de los otros. Yo creo que esos son los casos que son merecedores, digamos, de sanción. Y entonces todos estos otros casos de un simple incumplimiento, evidentemente no es merecedor de una sanción. O si hubo un entredicho en una audiencia de conciliación, ¿es eso, esa conducta merecedora de una sanción, no? Entonces creo que los casos se vuelven patentes, ¿no? Cuando uno empieza a ver la práctica, digamos, de aplicación de los daños punitivos. Con lo cual, en esos casos son los que a mí me preocupan, los que yo estoy pensando, digamos, ¿no? Pero no creo que sea una pregunta tan sencilla, digamos, de responder, ¿no? Esos serían mis lineamientos, ¿no? Pensar en esos tipos de supuestos. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues muchísimas gracias, doctora Martínez. Creo que ha sido una excelente exposición. Muchas gracias por la elocuencia, por la claridad en sus ideas, y creo que la respuesta de la audiencia creo que muestra cómo este es un tema que se está desarrollando y que es incipiente en el país, y creo que esta exposición ha sido muy útil para ir afinando algunas de las preguntas que surgen y que están ahí, ¿no? Nos quedamos con muchas ideas sobre las cuales seguir reflexionando. Lamentablemente el tiempo de la sesión pues se agota y tenemos que concluir. No sé, doctora, si quisiera dar unas últimas palabras a forma de conclusión. Bueno, no, muchas gracias, Carlos. Simplemente reiterar mi agradecimiento por la invitación y agradecer particularmente a los participantes por el interés, por la atención y por el rico intercambio que hemos tenido. La verdad que ha sido un gran gusto participar hoy e intercambiar ideas sobre los daños punitivos. Y de paso también quería agradecerle, bueno, a Alberto por su presencia y por sus preguntas. Muchas gracias, Alberto. Y también quería agradecer a Ariana Kirchner y a Elaine Crespo, que entiendo que están participando del Zoom de la Universidad de San Andrés, quienes me asistieron en la investigación sobre la temática, digamos, también. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Les recuerdo que la sesión va a estar disponible para que la puedan ver en el sitio del SEC, en las redes de la Corte. Y pues de nueva cuenta les agradecemos su interés por participar en la sesión. A nombre del centro y de la directora, la doctora Ana María Ibarra, les damos las gracias a ustedes y especialmente a la doctora Martínez Ayes por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo que tenemos programada otra sesión del Seminario de Reparación de Daños para el mes de agosto. Esa sesión tratará precisamente sobre el nexo causal en el tema de daños, y tendremos como ponente al profesor Sandy Steele de la Universidad de Oxford. Nos dará mucho gusto verlos también en esa sesión. Y bueno, por último les recuerdo que sigan al pendiente de las distintas actividades en línea que el Centro de Estudios Constitucionales tiene preparado para ustedes en este contexto de pandemia. Muchas gracias y cuídense mucho y muy buen día.